muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la siguiente pregunta. De las afirmaciones. Primero, tangente de n por pi medios no está definida para ningún entero n. Segundo, si x, y son elementos del intervalo menos pi medios tales que x es menor a y, entonces tangente de x es menor a tangente de y. Tercero, si seno de x por coseno de x es menor a cero, entonces x es un elemento del intervalo pi medios pi. Cuarto, la ecuación tangente de x por coseno de x igual a 1 no tiene solución en el intervalo pi medios pi. Son falsas, entonces debemos analizar el grado de verdad de cada afirmación. Para eso vamos a empezar con la primera. Nos dice que tangente de n por pi medios no está definida para ningún entero n. Bueno, lo primero que tenemos que saber es una identidad trigonométrica de la función tangente. La identidad es la siguiente, que tangente de un ángulo se calcula con el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Es decir, que para cualquier ángulo esto se va a cumplir. Entonces, nos dice que ahora lo que tenemos que saber es que pi medios en grados viene siendo 90 grados. Entonces sabemos que la tangente de 90, que es pi medios, sería reemplazar seno de 90 entre coseno de 90. Seno de 90 es 1 y coseno de 90 es 0. En la descripción del video les voy a dejar un video en donde explico cómo se saca el seno y el coseno de ángulos notables. Bueno, ahora lo que tenemos es que 1 dividido entre 0 no está definida. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros dividimos lo que estamos buscando es un número que multiplicado por el divisor me dé el dividendo. Digamos, 6 dividido 3, estamos buscando un número que multiplicado por 3 me dé 6. Entonces en ese caso sería 2. Pero 1 dividido 0 no hay ningún número que multiplicado por 0 me dé 1. Cualquier número que yo multiplique por 0 me da 0 y no 1. Por eso la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, la tangente de 90, o sea, la tangente de pi medios no está definida. Pero ¿qué nos están diciendo? Que esto no está definido para ningún entero n. Vamos a ver con un contraejemplo que eso es falso. Por ejemplo, si n vale 2, tenemos lo siguiente. Tangente de n por pi medios sería tangente de n, que es 2, al ser 2, este 2 con este 2 se cancelaría, o sea que me quedaría la tangente de pi. Pero pi en grados es 180. O sea que tangente del ángulo sería seno de 180 sobre coseno de 180. Seno de 180 es 0 y coseno de 180 es menos 1. Y 0 dividido entre cualquier número me da 0. O sea, cuando el 0 está en el numerador, la división sí está definida. Porque ¿qué número multiplicado por el de acá me da 0? Pues 0. Porque 0 por este número me da 0. Por eso cuando el 0 está en el numerador sí está definido. Cuando está en el denominador no está definido. Por lo tanto, para n igual a 2 sí está definida la tangente de n por pi medios. Y como acá nos están diciendo que no está definida para ningún entero n, podemos decir que la afirmación es falsa porque se cumple para algunos n. Vamos con la afirmación 2. Nos dice que si x, y son elementos del intervalo menos pi medios tales que x es menor a y, entonces tangente de x es menor a tangente de y. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es que tenemos una tabla acá donde x es más pequeño que y vamos a tener la relación tangente de x y tangente de y. Pero lo que tenemos que tomar es números que estén en este rango, entre menos pi medios y pi medios, que es lo que nos están diciendo. Menos pi medios es menos 90 grados y pi medios sería 90 grados. Entonces, ¿qué números están en este rango? Por ejemplo, el 0 y el 30. El 30 el 45, el 45 y el 60. Vean que si 0 es menor a 30, la tangente de 0 es menor a la tangente de 30, porque la tangente de 0 es 0 y la tangente de 30 es 0,57. La tangente de 30 es menor a 45, tangente de 30, que es 0,57, es menor a la tangente de 45, que es 1. Se cumple. 45 es menor a 60. Tangente de 45, que es 1, es más pequeño que la tangente de 60, que es 1,73. Para sacar todas estas tangentes, tanto la tangente de 0 como la de 30, como la de 45 y como la de 60, lo único que se tienen que acordar es que la tangente de un ángulo es seno sobre coseno. Entonces lo único que se hace es, digamos, si quieren sacar la tangente de 45, es sacar el seno de 45 dividido entre el coseno de 45. Y así se obtienen estos resultados. Vean que siempre que estamos tomando números de este intervalo, en donde un número es más pequeño que el otro, siempre se va a cumplir que la tangente de ese número es más pequeño que la tangente del número más grande. Vamos a verlo eso desde la gráfica. Yo tengo aquí un esbozo de la gráfica en donde se muestra la gráfica tangente.
Y vamos a ver que si nosotros nos paramos en el intervalo desde menos pi medios a pi medios, que es como por acá, les voy a mostrar este intervalo de acá, desde menos pi medios hasta pi medios, que es acá. Vean que si yo tomo un punto cualquiera, digamos que yo tome este punto, que va a ser el punto X, y voy a tomar un punto por acá que es Y. Vea que si X es más pequeño que Y, vean que X es más pequeño que Y. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es que los términos que están a la izquierda son más pequeños en la recta numérica, o sea que a medida que vamos avanzando, los términos van siendo más grandes. O sea que este valor de acá es más pequeño que acá por estar a la izquierda. Nos dicen que si esto se cumple, la tangente de ese ángulo va a ser más pequeña que la tangente de este ángulo. Eso es verdad, porque vean que la imagen de este punto es este de acá, en la gráfica. Mientras que la imagen de este punto viene siendo este punto de acá. Y vean que este punto de acá, que es la tangente de Y, es más grande que la tangente de X porque está más arriba en el eje Y. Por eso vea que siempre se cumple. Y lo podemos ver en general porque vemos que la gráfica, a medida que va avanzando en el eje X, va creciendo. O sea, estamos trabajando nomás desde el intervalo menos pi medios a pi medios. Vea que la gráfica va creciendo, se comporta de manera creciente. Por eso siempre vamos a garantizar que si X es más pequeño que Y, la tangente de ese X va a ser más pequeño que la tangente de Y. Vamos a corroborarlo con la gráfica desde el software GeoGebra. Vean que acá tenemos la gráfica en GeoGebra y vamos a trabajar desde el intervalo menos pi medios a pi, que es desde acá hasta acá. Vean que si yo tomo un punto acá, que es el X, y tomo un punto acá, que es el Y, perdón, ahora lo que vamos a hacer es que vea que la imagen de este punto es acá este punto, y la imagen de este punto es como por acá. Siempre vemos que si este es más pequeño que este, vemos que siempre se cumple que la imagen es más pequeña que la otra imagen. Y también podemos ver que la gráfica va creciendo. Por eso siempre se va a cumplir esa relación desde en el intervalo menos pi medios, pi medios. Por eso podemos decir que efectivamente siempre que x sea más pequeño que y en este intervalo, siempre la tangente de x va a ser más pequeña que la tangente de y. Por eso la afirmación 2 podemos decir que es verdadera. Vamos con la afirmación 3, nos dice, si seno de x por coseno de x es menor a 0, entonces x es un elemento del intervalo pi medios pi. Entonces para eso lo que vamos a trabajar es con una identidad trigonométrica que es la siguiente, que el seno de 2 veces un ángulo va a ser igual a 2 veces seno de x por coseno de x. Acordemos que estamos trabajando en el intervalo pi medios pi. Entonces lo que tenemos es la siguiente relación, nos dicen que si seno de x por coseno de x es menor a 0, entonces x pertenece a este intervalo. Pero acá podemos, como nosotros tenemos acá una desigualdad, hay una propiedad que es que yo puedo multiplicar en ambos lados de la desigualdad por una misma cantidad y no me afecta. Entonces multiplicando por 2 en ambos lados de la desigualdad tenemos 2 por seno de x por coseno de x me da 2 veces seno de x coseno de x menor a 0 por 2 que es 0. Pero este 2 veces seno de x por coseno de x lo vamos a reemplazar por la identidad fundamental que es esta. O sea, es una de las identidades, esto siempre se va a cumplir. Entonces reemplazo esto por seno de 2x es menor a 0. ¿Para qué hago esto? Porque es más fácil analizar esta parte en función de una sola función trigonométrica que analizar seno y coseno a la vez. Entonces por eso lo vamos a transformar en solo en términos de seno para analizar solo esta parte. Entonces lo que nos queda es que si seno de 2x es menor a 0, x pertenece a este intervalo. Entonces lo que tenemos acá es la gráfica de seno de 2x. Esto de acá lo que es el periodo de la función seno. El periodo, como sabemos, es que cada cuánto se repite el mismo proceso. Entonces digamos acá, digamos nos paramos en 0. Sube, baja, llega hasta acá y vuelve y repite el mismo proceso. Vea que lo hace cada... Llegamos hasta pi y vuelve y repite el mismo proceso. Llegamos hasta 2pi y vuelve y repite el mismo proceso. Llegamos a 3pi y vuelve y repite el proceso. Llegamos a 4pi y así eso sigue infinito. Vean que cada pi se va repitiendo en el mismo periodo. Es decir que el periodo de la función seno de 2x es pi. Entonces por eso esta es la gráfica de seno de 2x. Ahora, ¿qué nos están diciendo? Que si seno de 2 veces ese ángulo, o sea que si las imágenes de esto son más pequeñas que 0, x necesariamente tiene que pertenecer a este intervalo. Vemos que por ejemplo de pi medios hasta pi, vemos que vea que todos los puntos que están acá
efectivamente están más abajo de cero, o sea, del eje Y, o sea, de las imágenes de seno de 2x están más abajo de cero, efectivamente pi medios y pi cumplen esa condición. Pero acá nos están diciendo en esta afirmación que si esto pasa, solamente x pertenece a este intervalo. Eso es falso, porque vea que por ejemplo si yo tomo el intervalo de menos 7 pi medios a 3 pi, también los puntos que yo estoy tomando están por debajo de las imágenes de seno de 2x y no están en el intervalo pi medios pi. Digamos de menos pi medios a cero, también los puntos que yo tomo están por debajo de las imágenes de seno de 2x y no están en este intervalo. O sea, no necesariamente para que las imágenes de esta función estén por debajo de cero, necesariamente x tiene que pertenecer a este intervalo. X puede pertenecer a este intervalo, a este de acá y en realidad a infinitos. Como no necesariamente tiene que ser este intervalo, podemos decir que la afirmación 3 es falsa, porque para infinitos intervalos se cumple esta relación, no solamente para pi medios pi. Es decir, que la afirmación 3 es falsa. Y vamos con la afirmación 4 que nos dice la ecuación tangente de x por coseno de x igual a 1 no tiene solución en el intervalo pi medios pi. Entonces, para esa afirmación lo que tenemos es la siguiente. Tangente de x por coseno de x nos dicen que es igual a 1. Vamos a ver si esta ecuación es verdad que no tiene solución en este intervalo. Entonces lo que hacemos es reemplazar tangente de x por seno de x sobre coseno de x, que es lo que habíamos dicho al inicio. Tangente de un ángulo es el seno sobre el coseno del mismo ángulo. Entonces reemplazando tangente por seno sobre coseno, multiplicado por coseno de x, eso es igual a 1. Ahora, este coseno de x con este coseno de x se me eliminan y me queda que el seno de x es igual a 1, es decir que el seno de un ángulo tiene que ser 1. Entonces, el seno, esta es la función, más o menos el esbozo de la gráfica de seno, que la función normalmente de seno tiene un periodo de 2pi, sube, baja, llega hasta acá hasta 2pi y vuelve y repite el mismo proceso. Entonces lo que hacemos es que el seno de un ángulo, de cualquier ángulo, tiene que dar 1. Vea que en 1 estamos acá, pero en 1 también estamos acá, pero en 1 también estamos acá, y en 1 estamos acá. Es decir que hay varios ángulos en donde el seno de ese ángulo me da 1. Pero el que nos interesa es el del intervalo pi medios pi, que es este pedacito de acá. Y en el intervalo pi medios pi, el único que me cumple que el seno de un ángulo es 1 es pi medios, que en pi medios en grados es 90. O sea que el ángulo tiene que valer 90 grados para que el seno de x sea 1. Esta sería la solución de esta ecuación. Pero ¿por qué nos están diciendo que esta ecuación no tiene solución? Porque resulta que estamos hablando de un intervalo abierto, donde nos dicen que pi medios y pi es un intervalo abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que los extremos pi medios y pi no se toman en la solución. Para que pi medios entraran en la solución de esta ecuación, tendría que estar en un intervalo cerrado, es decir, con corchetes. Pero como no es este el caso, entonces pi medios no entraría en la solución. Y como aparte de pi medios no hay otro número en ese intervalo que el seno de ese ángulo sea 1, es decir, que el seno de la tangente x por coseno de x igual a 1 efectivamente no tiene solución en este intervalo. Por lo tanto, podemos decir que la afirmación 4 es verdadera. No tiene solución esta ecuación en ese intervalo. Ahora, como nos están pidiendo cuáles son falsas, vemos que la 1 es falsa y la 3 es falsa. Por lo tanto, la respuesta sería la opción B. Espero que el razonamiento que se usó para la solución de este problema les haya servido. Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Espero que estén muy bien y hasta un próximo video.